también que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia. ¿También que íbamos? No íbamos bien. En lo económico, nuestro país ya estaba en números rojos desde antes de la pandemia. México terminó diciembre de 2019 con un desplome en las inversiones, la pérdida de 400,000 empleos, Pemex al borde de la quiebra, crecimiento económico cero, casi recesión. Íbamos muy mal y se puso todavía peor. Va a ir creciendo cada vez más la economía hasta que en el 2024 podamos tener tasas de crecimiento del 6% anual, que vamos a crecer en cuando menos 2% este año. Ese es mi pronóstico, apuesto. Eso que hemos hecho de ir actuando con responsabilidad ha permitido, ¿sí?, que no se desplome por completo la economía. Estoy ahora trabajando sobre un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto, que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar, la felicidad del pueblo. Ya creo que tocamos fondo y que vamos a ir hacia arriba. Sí nos pegó más que en otros países. Por eso, con una mano, enfrentar la pandemia y con la otra, ir impulsando la actividad económica. Claro que a todos los países del mundo les pegó la pandemia, pero muy pocos se quedaron cruzados de brazos. La mayoría de los gobiernos dieron apoyos a las empresas que dejaron de operar por la cuarentena, pero el gobierno mexicano negó prórrogas para el pago de impuestos, negó aportaciones porque el presidente decía que eso era un rescate a los empresarios. Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad, o los socios, o los accionistas. Como si todas las empresas fueran consorcios multimillonarios, cuando en realidad más del 95% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas empresas. Tienditas, fondas, papelerías, estéticas. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Dejarlas a su suerte. Y al dejar a las empresas a su suerte, dejó a los trabajadores a su suerte. Muchos países del mundo apoyaron a sus empresas para que garantizaran el pago de los salarios a sus empleados. Ese era el punto. Pero México ni metió las manos para evitar que la caída no doliera tanto. Y ya 150,000 pequeños comercios cerraron definitivamente. Los apoyos de México ante la pandemia han sido pequeñititos. Y mire, no lo voy a comparar con Estados Unidos o con Alemania, no. Comparémonos con África, con naciones mucho más pobres que México. Togo ya destinó el 12% de su Producto Interno Bruto al rescate económico de su gente. Zimbabue, el 10%. Mauritania, poco más del 5%. ¿Y México? 1%. ¿Sí? 1%. Los países están mandando cheques directo a las familias y México, nada. Y lo que el presidente anunció como un plan económico emergente fue en realidad un listado de buenos deseos, de propósitos, entre ellos crear 2 millones de nuevos empleos para diciembre, o sea, en menos de un año y en plena crisis. ¿Cuál es el truco? Pues que López Obrador hace las cuentas que quiere y cuenta como empleos los apoyos de programas sociales que ya existían, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Bueno, hasta los créditos de vivienda del Infonavit y el Fobiste, los créditos los cuenta como empleos. Aquí se contabiliza doble, porque
Este es crédito, pero al mismo tiempo es empleo. México no solo no gastó más, sino que recortó el gasto. Al revés de lo que está haciendo todo el mundo. Le metió un mega recorte de 75% al presupuesto público. Varias oficinas gubernamentales no tienen ni para pagar la luz, el agua, el gas, la renta. Bueno, en la Secretaría de Economía, hasta sin computadoras iban a quedar. ¿Y qué dijo el presidente? Que la independencia y la revolución se hicieron sin internet. Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía. ¿Qué estaban esperando? ¿Que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar? El gobierno así puso en jaque la operación del propio gobierno. Trámites que ya eran lentísimos, ahora son más lentos porque no hay ni para copias. Se quitó dinero a programas importantísimos como los de atención a mujeres víctimas de la violencia. Incluso la repatriación de restos de mexicanos fallecidos en Estados Unidos se atrasó por la austeridad. La austeridad va a continuar. O sea, que ni estén pensando que vamos a volver al derroche. Bueno, la austeridad, ¿sabe dónde no se quitó un peso? En las grandes obras del presidente. El precio del petróleo está por los suelos, la refinería de Dos Bocas va. No hay turismo en el mundo, pero el Tren Maya va. No hay gente tomando vuelos, están quebrando las aerolíneas. El aeropuerto de Santa Lucía va. Y el gran distractor, la rifa del avión presidencial. Que no rifa el avión. Porque, entre otras cosas, esta semana nos enteramos que no se han pagado 2,000 millones de pesos del avión y hay que pagarlos. Más los 2,000 millones de pesos de premios de la rifa, porque no se rifa el avión. Más el mantenimiento, que es como de 78 millones de pesos en lo que va del sexenio. Son más de 4,000 millones de pesos de gastos pendientes. ¿Y sabe cuánto se ha juntado con la venta de los cachitos de la rifa? Solo 750 millones. O sea, le vamos perdiendo unos 3,000 millones a la mentada rifa. 70 millones de mexicanos no tuvieron el ingreso laboral suficiente para adquirir alimentos de la canasta básica. No hay un programa de gobierno para rescatarlos, pero el presidente anda ocupado en que esa gente compre cachitos de a 500 pesos cada uno. Un insulto, habiendo tanta necesidad y tanta pobreza. El presidente dice que ya vamos de salida. Su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice que la recuperación económica tomará hasta 2 años. El subgobernador del Banco de México que puso López Obrador dice que 4 años. ¿Y qué dicen algunos especialistas? Que nos vamos a recuperar hasta el 2030. Todos pronostican. A veces no coincidimos, pero pues cada quien es libre, ¿no? Pues cada quien será libre de pronosticar lo que quiera, pero lo que nos queda muy claro es que hasta hoy todos los pronósticos económicos del presidente han fallado. Y por mucho, ¿eh? A ver, el presidente tenía cosas buenas en materia económica. Había apostado decididamente por la renegociación del TEMEC desde la campaña presidencial. Como presidente electo hizo un presupuesto responsable manteniendo los equilibrios fiscales. Como presidente hizo otro. Ha respetado al Banco de México. Pero todo esto se ha ido al traste. Porque son muchas más las malas señales que las buenas. El gobierno del presidente López Obrador se ha presentado ante el mundo como un gobierno enemigo de las inversiones privadas. ¿Y qué cree? La economía mexicana depende 85% de las inversiones privadas. La cancelación del aeropuerto, la cancelación de los contratos de gasoductos, el mal manejo en Pemex, eso de andar con los otros datos, la cancelación de la cervecera en Mexicali, el golpe eléctrico, el freno unilateral a las energías limpias y el constantemente decir que un empresario es como un delincuente impune. Que le han hecho mucho daño al país porque se han dedicado a saquear, a robar, de que son una mafia de poder, lo son. Lo ha dicho una y otra vez. Todas son malas señales que muestran a un gobierno
que no quiere a los inversionistas, que no respeta las inversiones. Y entonces, ¿qué hacen los inversionistas? Pues se van a otro lado, donde sí los quieran, donde sí los dejen crear empleos. Y más, pues cuando hay crisis. Nada más de marzo a junio se fueron de México casi 350,000 millones de pesos de capitales. Las cifras oficiales son de alarma. En junio el INEGI reportó un acumulado de 6 trimestres consecutivos de caídas en la inversión privada y también en la inversión del gobierno. O sea, año y medio en picada. El otro día presumía el presidente algo muy bueno. Les hizo manita de puerco a los grandes empresarios que debían impuestos y ya pagaron. El gobierno recaudó 30,000 millones de pesos que estaban ahí como en el limbo. Buenísimo. 30,000 millones de pesos. Ajá. No más cancelar el aeropuerto costó 70,000 millones. El doble. No más de fuga de capitales se han ido 350,000 millones. 12 veces más. Pues por eso las calificadoras hacen las cuentas, ven el desastre y dicen, le bajamos la nota a México. México perdió la confianza. Déjame lo pongo más claro. Los que pueden generar empleos no le tienen confianza a López Obrador. No se la tenían desde antes de la pandemia. ¿Y sabe quién va a pagar eso? Nosotros los mexicanos, pero sobre todo los más pobres. También que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia. No, íbamos muy mal y se va a poner mucho peor. ¿Y él? Él está cruzado de brazos. Bueno, no. Está entretenidísimo contándonos cómo nos robaron en el sexenio pasado. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Cuando el presidente no quiere hablar de las denuncias de corrupción de su propio gobierno, lo que hace es atacarnos. Que dónde estábamos en sexenios anteriores, cuando estaban saqueando, que si callados como momias. Bueno, pues aquí le va un recuerdito de dónde estábamos y qué estábamos haciendo. ¿Es panista, no es panista? Soy ciudadano mexicano. ¿Qué siente de ver al Bester Gordillo, su amiga, en la cárcel? Pues... ¿La ha ido a visitar o la iría a visitar? Estás bravo, man. Se habló mucho de que esa reunión con el presidente Peña Nieto, donde usted le da su apoyo, era a cambio de impunidad. Para usted, para su familia. ¿Para ¿Y cuánto gana el Bester Gordillo? No gana como maestra, gana por sus responsabilidades. Pero gasta mucho. Y tiene mucho dinero. No, Carlos, Sí, tiene. eso lo dice usted. Tiene mucho, Bueno, tiene- Si usted es vago y lo sabe, dígame cuánto tengo. ¿Cuántas propiedades tiene, maestra? A ver, Carlos, ¿de qué vine a hablar? ¿De mí o de la educación? 52 mexicanos murieron aquí en Monterrey, Nuevo León, en el peor ataque contra civiles inocentes. Hay tristeza, indignación por los hechos ocurridos y por la creciente violencia del crimen organizado. Hay consideraciones del presidente de México para cambiar su estrategia para enfrentar la guerra contra el crimen organizado. Siempre hemos estado abiertos a revisar y a cambiar lo que sea necesario de esta lucha por la seguridad. Es el discurso del fracaso de la estrategia de Calderón contra el crimen organizado, porque la estrategia es del presidente. Aunque todos querramos que se acabe la delincuencia, la manera y los modos como se está combatiendo el asunto son diseñados por el presidente y su gabinete, y en tanto de eso, él es responsable de sus consecuencias. Desde el año 1 nos decían, va a ser año y medio, 18 meses difíciles, pero después viene la bajada. Y nos lo volvieron a decir en el año 2, se van a ir en un año, y así lo van a dejar. Mucha gente piensa que este desastre que tenemos en términos de violencia en el país lo empezó El problema la famosa guerra de Calderón. Es tan falso que yo lo haya iniciado. ¿No queda mal usted como expresidente diciendo, pues no sabía yo de García Luna, no sabía yo de la Barbie, no sabía yo? ¿No le pide perdón a los mexicanos? Decir, a ver, me equivoqué al poner a este hombre, Perdón, no. al encomendarle a este hombre la seguridad de ustedes, más de 100 millones de mexicanos. Yo creo que hay muchas cosas de las que un presidente, un servidor público puede decir estuvieron bien o estuvieron mal. Pero el tema de fondo es
si Peña Nieto tiene lo que se necesita o si es un globo inflado desde la televisión. Mira, si es un candidato de píxeles o es un precandidato, Carlos, ¿verdad? O un gobernador. yo la ¿verdad? única carta de presentación que tengo es lo que hemos hecho en el Estado de México. 3 nombres propios: Montiel, Salinas y Polet. Déjeme voy por el primero. ¿Por qué encubrió a Montiel? Salinas, ¿cómo se iba con Salinas? Salinas está detrás de usted, gobernador. No lo está. Polet. Ese es, yo creo que el más sensible de los tres. Mira. Última, los feminicidios. Cuando usted entró al gobierno en 2005, mataron a 98 mujeres. El año pasado eran 300. Pero me parece que hay, sobre todo, una enorme simpatía de una sociedad que está harta de ver casos como Ayotzinapa, pero como San Fernando, pero como... Y el segundo otro asunto que me parece gravísimo igualmente es el que tiene que ver con corrupción-transparencia. Es decir, el hecho de que hoy se esté cuestionando que en la ruta del prometido crecimiento económico a partir de las reformas estructurales, lo que vaya a haber sean actos de corrupción, de tráfico de influencias, de conflicto de interés, etcétera, etcétera. De ese tamaño debe ser la respuesta de Peña Nieto, si no, yo me imagino que lo va a ir muy mal en adelante. Carlos Loret reveló conocer el contenido de peritajes de la Procuraduría de Michoacán y de la PGR sobre lo sucedido el 22 de mayo en Tanguato, Michoacán, en donde 42 personas, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, fueron abatidos en un enfrentamiento con fuerzas federales. El documento apunta inequívocamente a una ejecución extrajudicial de la Policía Federal. Encubrirlo en las más altas esferas ya implica otro grado de responsabilidad. Enrique Peña Nieto puso como ejemplos al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y al gobernador de Chihuahua, César Duarte. Y lo que nos hemos encontrado con el paso de los tiempos es que son esos 3 mandatarios estatales los que más acusados de corrupción. La nota es que el gobernador es corrupto, perdón que se lo diga así. Bueno, que me lo compruebe. ¿Cuánto dinero tiene, gobernador? Si suma usted las cuentas bancarias, los terrenos, los ranchos, las empresas, las casas, todo lo que acabamos de enlistar en el reportaje, ¿esto tiene? 100 millones de pesos. ¿Va a terminar usted en la cárcel? De ninguna manera. La PGR lo investiga por 3 delitos de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación encontró en su gobierno, dijo, irregularidades por 35,000 millones de pesos. En Despierta aquí presentamos una denuncia de un fraude por 1,045 millones de pesos a los trabajadores del Estado. También el SAT detectó 33 empresas presuntamente vinculadas con usted que habrían recibido contratos fantasma. Su sucesor, Miguel Ángel Yunes, dice que tiene usted 25 casas en México y Estados Unidos. El PRI ya le suspendió sus derechos como militante. ¿No tiene miedo de terminar en el bote? Por supuesto que no. El que nada debe, nada teme, Carlos. Esta semana, concretamente el 24 de septiembre, termina el gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo. Pero sus efectos van a durar mucho más. Hay deudas ocultas, miles de millones de pesos en déficit presupuestal. Pero eso sí, el gobernador y su grupo político tienen su propia aerolínea. Para ellos y para sus familias. La gozan ellos, pero la pagamos entre todos. Por donde ha pasado, secretaria, usted ha brincado este asunto. Ese mismo método, como si fuera el método Rosario, digamos. Ay, ¿Lo no, que es? No, perdón, yo no te puedo No permitir existía una cosa. no existía este discúlpame, método. Cuando yo, claro Esto no que existía. Existía desde Nunca había el sido un sexenio escándalo. pasado. Nunca ha habido un escándalo. Llega usted a la Sedesol y entonces se usa todo este método de las universidades y demás. Pero y tuve observaciones. el mismo informe. Llega usted a la Sedatu y sucede exactamente lo mismo. A ver. Pemex le da muchísimo dinero al erario público, es decir, se financia el gobierno buena parte debido a Pemex, y una de las cosas que plantea esta reforma es que esto deje de suceder. Entonces Pemex va a dejar de mandarle toda esa cantidad de dinero al gobierno, pero el gobierno va a seguir gastando lo mismo. ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Qué va a pasar con ese boquete? Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice, están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, ¿Está quebrado Pemex? Pemex tiene unas finanzas endebles. ¿Por qué no toca al sindicato? Todo el mundo sabe que el Sindicato de Petróleos Mexicanos es un nido de corrupción. ¿Por qué no tocan al sindicato? Carlos Loret de Mola, a mí me llama la atención porque es bastante creíble lo que dice. Por el caso Lozoya, el Pacto por México ha estado en la mira del presidente López Obrador. Ese pacto que fue la unión de varios partidos políticos para aprobar reformas en el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto y que el presidente dice está manchado por la corrupción. Uno de los pilares de ese Pacto por México
fue el entonces dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Hoy en el estudio de Latinos, muchísimas gracias por venir y Al contrario, Carlos, al contrario, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Está manchado de corrupción el Pacto por México? No, el presidente López Obrador, a falta de pan, circo, y todo lo quiere etiquetar y descalificar con el nombre de corrupción, con el precepto de corrupción. El Pacto por México, debo decirlo, Carlos, fue originalmente una propuesta del PRD, no vino de Peña Nieto. Cuando empezamos las pláticas para eso, después desde luego que ya se había calificado la elección presidencial del 2012, nosotros fuimos los que, sobre la base de propuestas que ya teníamos, hicimos esto de decirle a Peña Nieto, a su gente, al equipo de él, entonces todavía presidente electo, que México requería de un gran acuerdo nacional porque si no se iba a estancar todo y que requeríamos profundas reformas en todos los ámbitos del quehacer político. Nos iban a corromper porque nosotros propusimos esto, cuando además incluso, lo está diciendo ahora López Obrador, en una más de sus incontables mentiras, se ha vuelto un mentiroso contumaz, que hasta lo de agronitrogenados quedó en el pacto para que recibiéramos a cambio de esos sobornos y lo firmáramos. Absolutamente falso lo que dice. Hay que hacer un recuento de lo que son las reformas del pacto, porque López Obrador, Carlos, termino, está gobernando con las reformas del pacto. Eso iba a preguntar, a la luz del tiempo, ¿no ha desmantelado López Obrador buena parte de esto? ¿No está desmantelando la energética, no desmanteló la educativa? Es decir, a la luz del tiempo, ese modelo de país en el que ustedes basaron el Pacto por México, ¿funcionó? Yo digo que... ¿O fracasó y por eso López Obrador está en el poder? No, sí, a ver, esencialmente, todo lo que está planteado en el pacto, las 95 reformas iniciales, firmadas el 2 de diciembre del 2012, y luego 11 más que se metieron, que metimos nosotros, el PAN y el PRD juntos, sobre cuestiones de carácter electoral, en lo esencial te diría yo que son correctas, que eran necesarias. La reforma en telecomunicaciones, por ejemplo, que le ha dado una gran amplitud al desarrollo del país en todo este ámbito general de la democratización del espectro radioeléctrico del país, todo lo que fue la reforma sendaria. Sin la reforma sendaria que se hizo en aquel entonces, 2012-2013, hoy México estaría hundido, porque veníamos dependiendo esencialmente del petróleo. Hoy estamos perdiendo dinero por un mal manejo. O sea, ¿el gran beneficiario del Pacto por México fue López Obrador? Yo digo que al final de cuentas, Carlos, el gran beneficiario de eso está siendo López Obrador, en donde nosotros no estuvimos de acuerdo en el Pacto por México y por eso fue que terminamos rompiendo el pacto, fue cuando quisieron sacar en diciembre de 2013 la reforma energética, que desde nuestro punto de vista era esencialmente privatizadora. Ellos, Peña en primer lugar, de la mano también con el PAN, se empeñaron en sacar adelante esa reforma. Yo personalmente le dije al presidente Peña, si ustedes quieren salir adelante con esa reforma, hasta aquí va a llegar el pacto y nosotros vamos a votar en contra, no podríamos permanecer en el pacto. Entonces, y ahí fue cuando el pacto se rompió, diciembre de 2013. ¿Nunca en todo este camino, nunca hubo corrupción? A ver, yo voy a hablar por el PRD, no voy a hablar por los otros, que los otros hablen por sí mismos. Okay. Pero yo no me enteré que lo hubiera habido por aquellos. En lo que a nosotros respecta, absolutamente ni un solo 5 estuvo puesto sobre la mesa para votar en contra de la reforma energética. ¿Nos iban a sobornar? ¿Nos iban a dar dinero? ¿Moches? Por favor, ni moches. Esto se hizo luego muy famoso de que por obras que se etiquetaban. No le llamemos moches, entonces. Llamémosle etiquetación de recursos del presupuesto federal a obras que legisladores querían. Para beneficio de la gente, de los
representados en distritos o en estados. Eso no tiene nada de malo, pero no a cambio de voto de nada, Carlos, absolutamente. Y no sudaba ese dinero, esos recursos que aquí te van 800 para el puente, pero pues yo me quedo con 80 o con 150. Empiezo por mí como dirigente nacional y luego sigo con, yo te diría, la gran mayoría, si no es que todos, en ese momento todos los legisladores no votaron absolutamente nada a cambio de algún tipo de dinero, de alguna prebenda, ni nada que se le parezca. Lo hicimos absolutamente por convicción. Ahora, se han mencionado algunos elementos referidos a que si, por ejemplo, el hoy gobernador de Puebla y entonces coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa. Hoy de Morena. Hoy de Morena. Llegó a ofrecer la posibilidad de que hubiera un voto de abstención del PRD en la reforma energética, que fue además la última de las que se votaron hasta que existió el pacto, ahí se rompió, ahí fue su muerte, y que dicen que a cambio de eso pudo haber recibido algo. En todo caso, yo diría, hay cosas que particularmente Barbosa no ha podido demostrar. ¿De dónde sacó, por ejemplo, dinero para comprarle la casa a Miguel de la Madrid, el expresidente aquí en Coyoacán, en Francisco Sosa, que está valuada entre, algunos hablan de 60, 80 millones de pesos, él dice que la compró como en 6 o 7 millones, pues podemos hacer una vaquita y se la compramos en el doble, ¿no? Y hacemos un buen negocio inmobiliario sobre eso. Pero en todo caso, si huelen o si quieren seguir alguna pista, a lo mejor por allí encuentran algo. Allí, pero en el caso, o sea, por ejemplo, que la corrupción del Pacto por México habría salpicado a lo que hoy es Morena. Habría salpicado en todo caso lo que hoy es Morena o una parte de Morena, porque el otro coordinador en la Cámara de Diputados era Silvano Aureoles. ¿Y no le tocó? Absolutamente, pues votó. ¿Mete las manos al fuego por Silvano Aureoles? Él votó absolutamente todas estas reformas energéticas en contra. ¿Pero otras? No, pero en otras teníamos acuerdo, Carlos, si lo que queríamos... ¿No va a salir un video de nadie del PRD recibiendo lana? De quienes hoy, insisto, se mantienen en el PRD, a lo mejor alguno de Morena sí, pero de los que hoy se mantienen en el PRD, incluido el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no va a salir ningún video en donde estén vendiendo su voto por algún recurso. No, o recibiendo fajos de lana. O recibiendo... ¿Cházaro tampoco? No, tampoco. Y él es más, él como secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados fue el que coordinó toda la defensa, todo el debate, 12, 14 horas en la Cámara de Diputados, que fuimos los únicos legisladores los que dimos el debate en contra de esa reforma. Y por lo que usted sabe, aparte de Barbosa, ¿hay otro que sospecha que se haya recibido dinero? No, de él es de quien más se ha corrido el rumor, vamos a decirlo así. Tampoco lo estoy afirmando. Yo digo, ahí hay una veta, en todo caso, sobre esos recursos para hacerse... ¿No tienen miedo de lo que diga Lozoya o de los videos que pueda mostrar? Ni me quita el sueño, ni me tiemblan las corvas por lo que pueda mostrar, decir Emilio Lozoya. Lo están más bien usando a él como un show mediático, como el actor central de un circo, como lo decía al principio, a falta de pan, el país hundiéndose con todo el desastre que tiene López Obrador, circo para entretener a la gente. Pero si salen videos de legisladores recibiendo sobornos. Pues de otros partidos, yo no metería las manos al fuego por ningún otro partido, pero tampoco estoy acusando a nadie. ¿Cómo ganarle la elección del 2021 a López Obrador cuando tiene esta narrativa de vean lo que pasó? Y poco a poco puede ir diseminando, ahí tiene a Lozoya, más los videos, semana a semana como serie de Netflix, y luego César Duarte. Es decir, cuando se trata de corrupción del pasado, tiene para hablar de aquí a que sean las elecciones del próximo año. Pues sí, no dudo que pueda tenerlo y que pueda empezar a dosificarlo como ya lo ha empezado a hacer. Ahora dicen que lo de Emilio Lozoya le dan 6 meses a la Fiscalía para que pueda probar todo lo que a su derecho convenga en la acusación contra Lozoya, es decir, se va esto hasta enero del 2021, ya prácticamente metidos, encarrerados en las campañas electorales y puede empezar ahí a tratar de salpicar. Pero va a haber un hecho que no se va a poder ocultar, Carlos, más allá
de estas posibles denuncias o evidencias en videos, etcétera, sobre posibles actos de corrupción, y es la terca realidad. ¿Cómo vamos a estar en economía, en empleo, en ingresos, en índices de criminalidad, pandemia, ¿no? Los muertos de la pandemia, en cuántos vamos a andar ya en enero del 2021? Pero ya tenemos problemas económicos gravísimos, de seguridad gravísimos, ya tenemos 45,000 personas muertas por la pandemia cuando dijeron que iban a ser 6,000, y el presidente, hablando del pasado, ha mejorado su popularidad. Quiere decir que funciona. Yo creo que le funciona en un sector de la población, porque todavía, y es entendible, la gente está esperanzada en que algo funcione, en que se resuelvan estas cosas que tanto lastimaron los de la corrupción a la gente, al país en sí mismo. Pero ¿qué tanto le va a aguantar eso? Es lo que yo pregunto, lo que digo. Y por lo pronto, pues lo que tenemos nosotros que hacer, pensar, es en avanzar en la conformación de un frente, en primer lugar, con todos los sectores de la sociedad que están inconformes, organizaciones diversas, incluyendo empresariales, pero también de la sociedad civil. El PRD va con el PAN, ¿no? Tenemos ya una experiencia de alianzas muy caminada con el PAN en varios procesos electorales y que han resultado exitosos. Estamos, sin que todavía sea un acuerdo formal, en la idea de construir una alianza con él. ¿MC también? MC, nosotros queremos, hemos hecho la propuesta, le hemos insistido en que puedan y deban caminar para construir un bloque opositor amplio, un bloque por la transformación del país, pero ellos todavía no han dado una respuesta clara. ¿Y el PRI? El PRI, pues ahora sí que vamos a esperar a ver también qué va a suceder con toda esta trama a la que tú te referías muy bien ahorita, de lo que pueda empezar a salir, que puedan estar exhibiendo, etcétera, en posibles actos de corrupción. Bueno, el objetivo parecería ser mucho más el PAN que el PRI, desde el punto de vista del gobierno, pues, y no están dudando en aliarse con el PAN. Sí, a lo mejor al PRI le pueden estar vendiendo. Pues si al PRI le dicen corrupto, dicen, cuéntame algo nuevo, ¿no? Pues sí, el PAN ese sería, en todo caso, quien sería el objetivo a vencer, aunque se ha centrado mucho en los ataques sobre Felipe Calderón, el presidente López Obrador. Yo creo que en la idea, a lo mejor, de fortalecer esa opción de lo que sería el voto tradicional de la derecha, dividir el voto de la derecha, etcétera. Pero con el PRI lo que se ha vislumbrado más son las posibles alianzas locales en algunos estados, en algunas presidencias. ¿Le tienen con gente confianza honorable al PRI? ¿No temen que el PRI se vaya a ir con Morena, el primor? Pues mira, mucha gente nos dice eso, y también de repente hay datos de la realidad como los que acabamos de ver en esto del periodo extraordinario de sesiones, en donde el PRI votó a favor de que rompió el bloque opositor para ir al periodo extraordinario, y luego votó a favor esta reforma para dejarle las manos libres, darle manga ancha al presidente, para que también en el extranjero pueda comprar sin licitación alguna los medicamentos que quiera. Aquí 9 de cada 10 contratos de adquisiciones de obras las han hecho sin licitación, sino por adjudicación directa a los amigos. ¿Eso acaso no es corrupción? Más allá de lo que significarían Bartlett y la funcionaria titular de la función pública, Irmeréndira Sandoval, etcétera. Pero, a ver, todo lo que la sociedad ha estado demandando de transparencia, de licitaciones abiertas, de que se den las oportunidades a todo el mundo para la efectiva competitividad, etcétera, todo eso lo está mandando a la mierda López Obrador, y eso es sinónimo de corrupción, véaselo por donde se le vea. Por último, Jesús Zambrano, cuando ve el tamaño del PRD, ¿no le da pena? ¿No me da pena qué? ¿El tamaño del PRD? No, yo me siento orgulloso de seguir en el PRD. Otros huyeron del PRD, nos dieron la espalda. Las victorias no son eternas, ni las derrotas son para siempre, Carlos. Nosotros venimos desde
allá desde abajo. Hoy estamos con la frente en alto frente a todo esto, lo que está pasando. Pareciera que está el PRD y vamos a ir al encuentro de la sociedad para construir ese bloque amplio alternativo que la mayoría de la gente, o un sector muy amplio de la gente, cada vez, en todo caso igual o similar al que está apoyando a López Obrador, porque hay que ver las distintas encuestas, y ahí andan al mitad y mitad, unos que sí lo apoyan, otros que no, y a ese sector que quiere que haya cambios y que ya veremos cómo se comportan en las elecciones del próximo año, hay que darles confianza de que sí podemos evitar que el país se siga yendo por el tobogán del deterioro y todo lo que significa esto en todos los rubros de la vida nacional, Carlos. Por supuesto que me duele, más bien me duele, no me da pena, me duele que hayamos descendido hasta poquito más abajo del 6%, pero fuimos el cuarto partido más votado en el 2018 y tengo la confianza de que recuperemos un papel de ser de los partidos principales, que le quitemos juntos todos los opositores esa mayoría a Morena y a sus aliados el 2021 en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Jesús Zambrano, una de las figuras centrales del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Está muy bien revisar el pasado para que no haya impunidad, porque hay muchos agravios pendientes, pero no como pretexto para no revisar el presente. Nos vemos la próxima semana.